el día que el Club Nacional de Fútbol realizó la gira más grandiosa en la historia del fútbol mundial, la gira del 1925. ¿Te imaginas a Nacional ganándole a la poderosa selección de Francia, Holanda y a la vicecampeona del mundo, la selección de Suiza? Pero como si esto fuera poco, ¿te imaginas ser recibido con honores por el Barcelona en su cancha y además ganarle 3-0 al temido campeón italiano y ser considerado como el mejor equipo que pisó su terreno de juego? El Club Nacional de Fútbol realizó en 1925 la gira más exitosa jamás realizada por ningún otro club. El Bolso zarpó rumbo a Europa, donde jugó 38 partidos, ganando 26, empatando 7 y solo perdiendo 5. Todo esto durante una gira sin precedentes en el fútbol mundial, que duró 6 meses y levantó aplausos de casi 1 millón de fanáticos en 9 países del viejo continente. Un golero goleador, un equipo invicto que juega en 3 ciudades distintas el mismo día y una revancha olímpica que no pudo concretarse son algunas de las increíbles historias que se generaron. El Bolso marcó su huella en Europa y dejó en claro que era el mejor equipo del mundo en aquella época, siendo recibidos y despedidos como los campeones olímpicos, dejando a Uruguay una vez más en lo más alto del fútbol mundial. Pero esta historia, por más gloriosa que suene, no es tan simple como parece, porque la gira más importante en la historia del fútbol sudamericano estuvo llena de tensiones, contratiempos y eventos inesperados que pusieron en jaque a esta proeza del conjunto tricolor. Les presento la gira del Club Nacional de Fútbol de 1925. Corría el año 1924 y el fútbol uruguayo, previo a su primera hazaña mundial, estaba sumido en una profunda crisis. Y es que la Asociación Uruguaya de Fútbol, la liga oficial y reconocida por la FIFA, peleaba contra la Federación Uruguaya de Fútbol, creada por clubes desafiliados de la AUF que buscaban imponer su nueva liga. Era una guerra civil futbolística. Sumado a esto, el Campeonato Sudamericano de Fútbol de ese año, que debía jugarse en Paraguay, se jugó finalmente en Uruguay debido a la precaria infraestructura guaraní. Por lo que en ese contexto, el torneo uruguayo de 1924 se atrasó por completo. Pese a las disputas entre la AUF y la Federación, Uruguay gana ese torneo y desata un efecto mariposa que llevaría al país a lo más alto del fútbol mundial. Y es que Atilio Narancio, socio fundador de Nacional y presidente de la AUF en ese momento, había prometido al plantel que lo llevaría a los Juegos Olímpicos de 1924 en caso de ganar el Campeonato Sudamericano. El resto es historia. Como ya sabemos bien, Uruguay viajó a París y arrasó en los Juegos Olímpicos del 24. Vapuleó en su primer partido 7-0 a Yugoslavia, luego 3-0 a Estados Unidos, 5-1 a Francia, 2-1 a Holanda en la semifinal y ganaría la gran final contra Suiza por 3-0. La base de ese equipo, campeón de absolutamente todo, era casi en su totalidad del Club Nacional de Fútbol. Masali, Civechi, Andrade, Santos Urdinarán, Romano y el primer jugador en ser considerado el mejor del mundo, el mago Héctor Scaroni, siendo además el único uruguayo en la historia en obtener dicho galardón de la prensa, jugadores y aficionados de todo el planeta. Otros campeones olímpicos como Nasazzi, Sea, Arispe y el propio Pedro Perucho Petrone pasarían a las filas del tricolor en 1925. Uruguay estaba en lo más alto del fútbol mundial y Europa aplaudía asombrada ante el mejor equipo del planeta. Con ese antecedente, los europeos querían más. Pero del otro lado del mapa, la realidad era totalmente diferente. Y es que debido a la inestable situación interna, el futuro del fútbol uruguayo era impredecible. Los éxitos deportivos de la selección no se traducían en acuerdos entre la AUF y la Federación. Pero de igual manera, aquel año de 1925 no pasaría desapercibido para la historia de Nacional y del fútbol criollo. Y es que el tricolor ya venía madurando una idea: hacer una gira por Europa. Esta no era para nada un capricho, era una forma de estirar la gloria celeste y la del tricolor, que a esta altura ya significaban lo mismo. Así nace la idea de la gira. Para llegar con prestigio a Europa, Nacional quería cerrar el Campeonato Uruguayo de 1924 como campeón, lo que significaba proclamarse tricampeón uruguayo y quedarse con su segunda Copa Uruguaya en propiedad, algo que era un hito de grandeza en aquella época.
Ganan Alito, Fénix, Belgrano, Racing y Rampla, y de esta manera el tricolor se proclama campeón uruguayo y se queda con su segunda Copa Uruguaya en propiedad. Con el trofeo y la gloria bajo del brazo, la delegación partía a hacer historia. El 8 de febrero de 1925, Nacional se sube al vapor Re Vittorio ante una multitud que los despide orgullosamente. Los encargados de reivindicar la grandeza del fútbol uruguayo iban rumbo a una gira que duraría 159 días, disputando 38 partidos en 9 países distintos y siendo presenciados por casi 1 millón de espectadores. Una verdadera locura. El 26 de febrero, y tras casi 20 días de viaje, los tricolores desembarcan en Génova. Luego hacen escala en Barcelona y finalmente llegan a París. En la prensa internacional los llamaban de todo: Nacional, Uruguay, los campeones olímpicos y hasta los campeones del mundo. Casi como anunciando la histórica proeza que se aproximaba, Nacional debuta el 8 de marzo en el Estadio Olímpico de Colombes. El estadio que fue testigo de la gloria celeste en los Juegos Olímpicos de 1924 y donde hacía menos de un año muchos de los jugadores allí presentes se habían proclamado campeones del mundo. Para el debut, Nacional enfrenta a la selección de París ante cerca de 40.000 espectadores, formando con Masali, Foglino, Arispe, Andrade, Sivecci, Buseta, Urdinarán, Scarone, Petrone, Castro y Romano. Nacional golpeó primero, pero enseguida recibió el empate. A partir de allí, la máquina se puso en funcionamiento. Con goles de Perucho, Petrone, Romano y Urdinarán, se logró un claro triunfo ante los locales por 3-1, iniciando la gira de la mejor manera. Este primer partido dejaría factura, y ya se dan las primeras lesiones. Scarone, el crack del equipo, sufre un pequeño desgarro que lo obliga a perderse mínimo 4 partidos, mientras que Urdinarán padecería una lesión en el tobillo y Andrade comenzaría a sentir dolores lumbares que lo acompañarían por el resto de la gira. Una semana después, y tras los festejos iniciales, los tricolores viajan a Rouen y enfrentan a la Liga de Normandía en su segundo partido. Allí se comenzaría a enaltecer la figura de uno de los primeros killers del fútbol mundial, y es que el tricolor vapuleó por 5-0 a la Liga de Normandía, con un espléndido Petrone que anotaría ni más ni menos que los 5 goles del partido. Tan letal era el remate de Perucho que las crónicas de ese partido cuentan que tras un mortal remate del uruguayo debieron sacar al golero de Normandía desde adentro del arco y desenredarlo de la red. De regreso a París, Nacional juega contra la selección francesa. Debido a un partido programado al día siguiente contra la selección italiana, los franceses deciden disputar un encuentro de solo 60 minutos. El partido finaliza 0-0 y ocurre lo inesperado. El público y la prensa local celebran la igualdad como una victoria memorable, al punto de que la multitud llevó en andas a sus jugadores tras el empate contra los campeones mundiales. Luego en Roubaix y frente a la selección local surgió un increíble desafío. Días antes, el paulistano, combinado de Brasil que se encontraba también de gira por Europa, había triunfado allí frente al mismo equipo por 7-2. Esto obviamente tocaba el orgullo de los uruguayos. Numa Pesquera pensó que era una cuestión de honor alcanzar esa marca. A pesar del abultado resultado, propuso retribuir a los jugadores con un premio especial de 1.000 francos en caso de igualar aquel marcador. Pero para este equipo no había gesto imposible. Con otros 5 goles del killer Petrone, uno de Castro y otro de Sufiotti, los tricolores ganan el partido por 7-0 y se llevan el premio prometido por Numa. El orgullo de los tricolores seguía intacto. Cierran la etapa francesa con otra gran victoria. Esta vez fue un 4-0 ante el campeón de la Liga del Sudeste, el Stade de Bordeaux, con otros 3 goles del intratable Petrone y ante más de 20.000 personas. Nacional era una máquina, una tormenta que arrasaba a Francia y se despedía sin recibir ningún golpe. El viaje continuó hasta llegar a Italia, donde los esperaba el campeón italiano, el famoso Genoa Cricket Club, que contaba en sus filas con el jugador más renombrado del país, el capitán de la escuadra, De Becchi. En 1923, en el Gran Parque Central, la selección uruguaya había derrotado a ese mismo equipo por 2-1. Había olor a revancha. Ante un estadio abarrotado y con las colinas linderas al estadio también colmadas, Nacional derrotó al campeón italiano por 3-0, cumpliendo una brillante actuación, catalogado como uno de los mejores partidos de la gira. Los goles fueron convertidos por el killer Petrone al minuto de juego y en doble oportunidad por el mago Héctor Scarone. Esta victoria hizo que el conjunto italiano bañara en elogios al Club Nacional de Fútbol, asegurando que era el mejor equipo que había pisado su terreno de juego. Es el punto más alto, el Everest de la gira.
Hasta ahí todo era gloria, pero las cosas estaban por ponerse difíciles. Después de Francia e Italia, empezarían los problemas. La gira continuó y el 8 de abril Nacional llegó a Barcelona, siendo esta la escala más infeliz de la gran travesía del tricolor. Nada en la ciudad condal salió bien. Partidos que se cancelaban, lesiones que se acumulaban y una ausencia inesperada que cambiaría todo. Pero más allá de los inconvenientes, Nacional se las ingeniaría para realizar una hazaña jamás vista en el mundo del fútbol, disputando 3 partidos en el mismo día, en distintos países y saliendo invicto en todos ellos. Todo esto te lo cuento en la próxima parte, donde seguiremos con la gira más grandiosa del fútbol mundial, la que realizó el Club Nacional de Fútbol en 1925.